Hola, buenas tardes. Buenas tardes. De parte del Partido Comunista del País Valencià, de Esquerra Unida y de las Juventudes Comunistas del País Valencià, os queremos dar la bienvenida a este acto de clausura de los días republicanos y vamos a proceder a una charla-debate sobre las maestras de la República en Burjasot. Tomará la palabra en primer lugar Amparo López, coordinadora de la Plataforma per la República de Burjasot. Buenas tardes. Yo creo que hoy mi papel aquí, más que contaros la parte histórica, que es la especialidad... ¿Me oye? Sí. Vale. Que es la especialidad de Expósito, yo voy a limitarme a daros el punto de vista de, pues, el mío, de alguien que está viviendo la situación actual mientras que es joven. Y bueno, creo que hoy que poco a poco se nos están desbaratando los pilares fundamentales en los que nuestra sociedad se basaba, como eran la sanidad, la cultura y la educación, nos tenemos que acordar más que nunca de esas mujeres que durante la República, que eran personas jóvenes y con muchísima ilusión, lucharon por defender unos ideales en los que creían y que defendían hasta las últimas consecuencias, con total convicción. Que es algo tan importante como que la cultura llegue a toda la gente, sean ricos o pobres, independientemente de su condición, ya que solo de esta manera se puede conseguir que el pueblo sea independiente, que sea dueño de su futuro y que puedan elegir lo mejor para ellos mismos. Hoy que cada vez el nivel educativo es más bajo, incluso la enseñanza más básica, que la universidad cada vez es más inaccesible, ya que están subiendo las tasas, que están impidiendo que se consigan becas, eliminándolas o completando las condiciones para acceder a ellas, que incluso estamos llegando al punto en el que se están cerrando canales televisivos que nos aportan información. Hoy más que nunca necesitamos de este tipo de gente, como el que eran las maestras republicanas, con talento e ilusión, que defiendan por lo que hoy tenemos que luchar. El magisterio siempre ha sido una profesión, históricamente y actualmente también, principalmente femenina. Por estadística, no por otra cosa. Y bueno, es el papel de ellas y de ellos el dar la posibilidad a estas mentes con un potencial enorme, pero que también tienen el potencial para ser manipulados en el caso de que alguien desde arriba quiera hacerlo. Y bueno, yo hoy principalmente lo que quiero hacer es reconocer el trabajo de todas aquellas maestras que lucharon por que hoy tengamos lo que tenemos y que esperamos que sigan habiendo maestras y maestros con la misma vocación e ilusión que aquellos que han conseguido lo que tenemos hoy en día y a los que hoy recordamos. Y con todo esto pretendo decir que no hay que renegar, por supuesto, del pasado, pero que hay que tener muy claro que hay que mirar al futuro y hay que luchar y focalizar las energías en el presente para poder seguir adelante y poder mantener el nivel que consiguieron estas personas. Doy paso a Maite. ¿Se me oye, verdad? Sí, bueno, como responsable de la Secretaría de la Mujer del partido, a mí me gustaría introducir un poco la visión de las mujeres durante la Segunda República y especialmente pues hacer hincapié en todos los derechos sociales y civiles que las mujeres alcanzaron durante la Segunda República. Especialmente cosas como el matrimonio civil o el divorcio, que por primera vez en España son derechos civiles que tiene la mujer en esa época, o el controvertido entonces derecho al voto, que hasta 1933 no se consiguió en España y que llega con la Segunda República. Sí que es cierto que del periodo del derecho al voto lo que más se conoce
es la disyuntiva entre las únicas 2 diputadas de 465 diputados que entonces había, las únicas 2 diputadas que eran mujeres, que además pertenecían al Partido Radical Socialista, y que tuvo que ver con el derecho al voto y el de si la mujer votaba o no votaba para las elecciones. Lo principal cuando se hablaba del derecho al voto de las mujeres era cuando Victoria Kent decía que el derecho del voto de las mujeres iba a estar custodiado por su entorno social, por el entorno social de los maridos, de los curas, todo ese entorno social en el que las mujeres se podían mover más. Y esa gran premisa se rompe cuando en el 36 gana el Frente Popular con la posibilidad también de la mujer de poder votar. Otra de los derechos que consigue la mujer en esa época fue la despenalización del aborto. La interrupción voluntaria del embarazo ha sido una práctica que siempre se ha dado. No fue penalizada como tal hasta que apareció el Código Civil de 1822, que establecía hasta penas de cárcel. La Segunda República supone un avance en cuanto a derechos civiles y sociales para la mayoría de la población y especialmente para, por supuesto, la mayoría de la población que son los trabajadores, y también especialmente para las mujeres. La lucha política de las mujeres es el germen de la lucha feminista en España. Es decir, no se puede separar la lucha de las mujeres de la lucha propia por los derechos civiles y sociales de la lucha feminista. El compromiso político de las mujeres republicanas durante el gobierno de la República se extiende a la guerra civil y se extiende a la represión franquista. Fueron las mujeres republicanas las que vivieron el periodo más negro de este país, cuando después por el golpe de Estado acaba la Segunda República, y con ella acaban todos los derechos conquistados en esos momentos, y cuando a los trabajadores, a sus derechos sociales se les lanza a una represión brutal, las mujeres sufren una doble represión. El movimiento feminista, aunque en los años 20 sí que en España comienza a situarse, es prácticamente sufragista. Es decir, estamos en el principio del movimiento feminista como tal. Comienza a madurar como movimiento prácticamente en la lucha antifranquista, donde las mujeres también tuvieron y la clandestinidad después tuvieron una gran importancia. Todos estos derechos, y por enlazarlo también por lo que estaba comentando del derecho al voto, durante la República se consigue cambiar de alguna forma también una sociedad de cara a conseguir derechos civiles y sociales para todos, y especialmente para las mujeres, y se cambian muchas dinámicas de convivencia respecto a hombres y mujeres. Es el impulso que hace la República, especialmente en la educación, con el descenso del alfabetismo, que en las mujeres rondaba casi el 60%, y que gracias a la creación de escuelas de educación primaria se logra rebajar ese analfabetismo en muy poco tiempo que la República puede trabajar y desarrollar sus políticas. Logra bajar ese casi 60% de analfabetismo, especialmente entre las mujeres, que era mucho mayor. Es por una situación también de época. Nos encontramos con una sociedad que apenas tenía escuelas en algunos medios rurales, y que eso suponía que si alguien de la familia se tenía que desplazar, imaginaros,
En familias que tenían que permitirse que alguien se desplazara, pues no se desplazaban las mujeres, se desplazaban algunos hombres de la familia. Y en esa situación el impulso de las escuelas en la República fue fundamental y fue espectacular cómo logró rebajar ese analfabetismo en general y, como digo, especialmente entre las mujeres. En la educación secundaria todavía estábamos en niveles muy bajos, porque claro, si lo que hacemos es que la educación empieza a reavivarse especialmente para las mujeres en la primaria, imaginaros, todavía no llegan muchas de esas mujeres a la secundaria. Estamos hablando solamente de un 30% de mujeres que llegaban a la educación secundaria. Y si avanzamos en la escala educativa, evidentemente el acceso de las mujeres a la universidad, aunque a partir de 1900 ya las mujeres podían acceder a la universidad de forma legal, que una cosa es lo que legalmente se puede hacer y otra cosa es la promoción social y educativa que se hace de ese derecho, que fue nulo prácticamente hasta la República, porque ya digo, la República lo que hace es cimentar a través de la primaria esa posibilidad de acceso. Estamos hablando de que en la educación universitaria las mujeres eran aproximadamente un 3% de la población, que el acceso a la universidad de la población era aproximadamente de unos 30.000 alumnos varones, con solamente 2.300 mujeres en la enseñanza universitaria. La visión de la educación, el impulso hacia adelante, efectivamente, se rompe y los derechos civiles que hasta entonces consiguen las mujeres se rompen brutalmente con el golpe de Estado. Y es el golpe de Estado el que acaba con estos derechos para los trabajadores y para las mujeres. Y es un retroceso y un ostracismo al que se lanza a la mujer y a su vida social y política impresionante durante 40 años de franquismo, en el que desaparece el matrimonio civil, desaparece el derecho al divorcio, desaparece también la despenalización del aborto, volvemos a la penalización del aborto. Y diciendo esto en el contexto de República y posteriormente del franquismo, nos vemos en esta situación que mis últimas frases perfectamente se podrían haber referido a esta época, donde igual que hay gente, como muchos de los que estáis hoy aquí, muchos de la gente que la totalidad de la gente que pertenece al Partido Comunista, sigue luchando por esos derechos sociales y son el baluarte del avanzar hacia adelante y avanzar en la conquista de derechos sociales y civiles. Tenemos gente que igual que nosotros hemos mamado de esa Segunda República, de esa experiencia republicana, hay otros que han mamado de esa experiencia franquista, como el señor Gallardón, que nos quiere devolver de nuevo a esa dictadura, esta vez no con las armas, esta vez con una mayoría en las urnas y con un decreto, con una ley del aborto que nos vuelve a lanzar a las mujeres otra vez a la imposibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo y la imposibilidad de tener como derecho la abolición del aborto, que venimos discutiéndola prácticamente desde la República y que por primera vez se despenaliza en la República. No es que nos quiera devolver 40 años atrás, es que nos quiere devolver como retrocesos, tanto para las mujeres como también para los trabajadores. Respecto a todo, es herencia de estos postulados contra los que luchaba especialmente el Frente Popular, cómo nos aunamos para poder caminar hacia adelante y cómo el Partido Comunista en ese momento fue hegemónico,
porque sabía cómo avanzar en sus postulados de una manera social para que la gente entendiera cuál era caminar hacia adelante y hacia la construcción de unos derechos civiles y sociales para todos. Un último apunte, porque no me quiero enrollar mucho más, porque creo que se pueden decir muchas cosas de la República y hoy vamos a ver uno de los periodos más bonitos probablemente que últimamente tenemos muy encima por especialmente las maestras republicanas, que representan a esas mujeres profesionales que formaron parte precisamente de este proyecto republicano de cimentar las bases sociales en la educación para avanzar hacia adelante. Y me gustaría respecto también contextualizarlo, tanto como lo he hecho con la ley del aborto, contextualizarlo en otros derechos sociales, porque nosotros desde el Partido Comunista sabemos mirar hacia atrás para hacer una comparativa, pero tenemos una propuesta para caminar hacia una tercera república. Y tenemos esa propuesta porque seguimos pensando que todo lo que formaba parte de esa segunda república, ese legado político que hemos mantenido durante 40 años de franquismo, que hemos mantenido más allá, que hemos sabido reformarlo para transformarlo en las urnas para poder hacerlos llegar a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, y que la gente entienda y comprenda cómo es el avanzar en la conquista de derechos de la mayoría, que son los trabajadores. Tenemos claras esas propuestas, no queremos nunca que las miradas para atrás sean excesivamente nostálgicas, sino que sean constructivas, que sean una forma de saber mirar atrás de lo que se perdió, saber ver qué es lo que se puede poner hoy en peligro, saber cuál es la herencia también que tenemos en cuanto a la gente que luchó detrás de nosotros y que consiguió las conquistas que hoy tenemos, caminar hacia adelante con esta propuesta para la Tercera República, por muchas de las cosas, muchas de las cosas que se lucharon entonces, que algunas de ellas están en peligro hoy, y que esta propuesta y que esta forma de mirar hacia detrás a la Segunda República sea una forma también de construir entre todos nuestro camino y nuestra lucha hacia una Tercera República, de ese Estado laico, ese Estado que abogaba por la educación, todo eso que son los principales bastiones con los que la derecha está atacando, los derechos sociales de los trabajadores y las trabajadoras, los derechos civiles de las mujeres y la educación, cómo están atacando especialmente la educación. Por eso es tan importante este tipo de charla, por eso es importante la mirada hacia atrás que vamos a ver en las maestras republicanas, y por eso es importante que después de hacer esta reflexión y esta comparativa podamos caminar hacia adelante. Y daros las gracias a todos por haber acudido hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, y ahora a continuación el compañero Luis Manuel Esposito nos dará un poco de luz sobre la experiencia en Burjasot de las maestras republicanas. Buenas tardes a todos. Hablar de la República, de la Segunda República, es una responsabilidad, sobre todo en estos momentos en los que, como decía Maite, pues me están atacando por todas partes y sobre todo en la educación. Bien, de todas formas, pues como el tema es hablar de las maestras republicanas, pues vamos a ello. ¿No se oye? Vamos a ver. Me acerco un poquito más el micrófono y ahora sí que se oye. Bien. La Constitución de la Segunda República dejaba muy claro que la educación iba a ser para todos, que la educación iba a ser pública, que iba a ser gratuita,
que iba a ser obligatoria. Hasta ahora nada de eso se estaba haciendo. Había una educación privada y una educación de las órdenes religiosas, como los jesuitas, o de las instituciones eclesiásticas en general. La República necesita personas que tengan una educación. No se puede generar una democracia sin cultura. Y precisamente la educación lo que hace, y lo que hacía, y lo que seguirá haciendo, es que todos tengamos el acceso a la cultura, porque sin ella no se puede ni tan siquiera opinar. Y lo que ocurría en aquella época es que se dependía de la opinión de los demás. Por eso decía Victoria Kent que no era conveniente darle el voto a las mujeres porque era un voto cautivo de sus confesores. Hablaba en general, pero las urnas al final le dieron la razón. Sin embargo, Clara Campoamor decía que a pesar de ello, pues había que darles el voto. En definitiva, estamos en una lucha contra la ausencia de los derechos civiles y sobre todo de los derechos de la mujer. Hemos comentado el tema del voto femenino, del analfabetismo. Pues todo eso la República pretende erradicarlo, pretende mejorar la educación, y para eso se va a basar en los maestros y las maestras republicanos. Y no digo republicanos en el sentido de que formaran parte del Partido Republicano, sino que simplemente pues creían en la democracia. Más que los maestros y maestras republicanos serían los democráticos. La educación, según la Constitución, también tenía que ser laica. Tenía que ser laica porque no podía depender de la opinión sesgada de determinadas instituciones, como es el caso de las instituciones eclesiásticas católicas. Iba a ser también gratuita, como he comentado, y obligatoria. Las niñas, en muchísimos casos, no iban a la clase, no iban al colegio. Y si era necesario, pues a lo mejor iban un tiempo, pero luego tenían que dejarlo para trabajar, para cuidar de sus hermanos menores, simplemente aprendían a leer y a escribir, y con eso ya era suficiente porque no necesitaba una mujer más. Y las universitarias, que eran muy escasas, como ha comentado Maite, las universitarias fueron las abanderadas de toda esa reforma educativa. Precisamente porque habían visto y habían sufrido y padecido todo lo que un mundo educativo masculino había tenido en ellas. Les voy a hablar de algunas de estas mujeres, no especialmente maestras, pero sí que tuvieron una influencia muy grande, como veremos, en la educación de los niños de corta edad, no solo en el Estado español, sino en Valencia y en concreto en Burjasot. Les voy a hablar de mujeres que conocen ustedes perfectamente, como Federica Montseny, otras que no conocerán tanto, pero a partir de hoy sí, como Mercedes Maestre, Martín, valenciana, o como Amparo Poch, que era zaragozana, mana. Cuando en Burjasot cuando se proclama la República en Burjasot, es un acontecimiento, se ganan las elecciones, se los ganan los partidos del Frente Popular, hay un cambio
inmediato en el ayuntamiento, en los concejales, y se proclama un alcalde republicano. Lo primero que se hace, las primeras semanas, es quitar en todas las escuelas todos los signos de la monarquía. La bandera monárquica, los retratos de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia también, y se intenta cambiar los propios maestros de Burjasot y maestras intentan inculcar de inmediato valores sociales, valores solidarios, valores democráticos, algo que no conocían los niños, que les sonaba todo a chino. Y evidentemente, como desde el primer momento se dictó libertad de cátedra, se podían hacer cosas que no se podían hacer hasta ese momento. Hacer excursiones, visitar museos, ir al campo a ver las plantas, la naturaleza. Todas esas cosas se podían hacer perfectamente en Burjasot y se hicieron. Y se hicieron con ahínco, con ilusión. Pasados los años, en el año 36, realmente Burjasot tenía un problema en las escuelas, y es el siguiente. Existían 4 escuelas nacionales. Una estaba en la Plaza Sequera, antiguamente se llamaba Calle Obispo Muñoz. Otra estaba en el ayuntamiento. Había una tercera en la calle Libertad, y la cuarta estaba en Mendizábal, esquina con Ruber y Villó, que es donde está el consultorio que está en la Plaza de la Campaña. Estaban divididas en 2 clases, unas de niños y otras de niñas, y había 2 grados, solamente 2 grados. Imaginaos que ahora mismo pues tenemos con distintos grados en la ESO, hay varios cursos, primero, segundo, tercero, luego el bachiller, etc. Bueno, pues entonces los niños solamente tenían 2 grados, los menores y los mayores. Tenían un maestro o una maestra. Eso limitaba la educación, limitaba el progreso, y los inspectores del Ministerio de Educación llegaron a Burjasot y hicieron lo que se denomina arreglo escolar. El arreglo escolar, después de hablar con todos los maestros y maestras, después de hablar con padres, incluso con los niños, se conformó de la siguiente manera. En lugar de haber niños y niñas en las escuelas, se pensó crear una escuela de niños y otra de niñas, que estaban muy cercanas, en la parte de, llamémosle, núcleo antic de Burjasot, es decir, desde el ayuntamiento hasta el Pozo, y otra zona, porque todos conocemos que Burjasot es muy alargado. Ahora es menos alargado porque ha ido creciendo hacia la huerta, pero en aquel momento era muy alargado y tenía huerta a un lado y a otro. En la otra zona era la de las escuelas de la calle Libertad y las de la calle Mendizábal. De tal forma que si solo había niños en una y niñas en otra, se podían hacer 4 o 5 grados, con lo cual se mejoraba muchísimo la enseñanza. Ese arreglo era de común acuerdo con los maestros de Burjasot. De hecho, ellos mismos consideraron que era un paso grandísimo el que se daba, porque podían explicar, podían dar muchísima materia que antes no daban. Con lo cual, los niños de Burjasot de aquella época mejoraron bastante. Llegó la guerra de inmediato, y Burjasot empezó a crecer porque la población de Burjasot empezó a crecer más del doble, porque vinieron muchísimos refugiados
de otras provincias, sobre todo de las provincias del centro y más concretamente de Madrid. Y Burjasot se llenó de niños refugiados, de niños muchas veces abandonados o perdidos porque sus padres habían desaparecido, de niños huérfanos porque su padre había muerto en el frente, o porque simplemente pues, habían fallecido todos sus familiares en un bombardeo en Madrid. Madrid era una ciudad, Madrid, capital de España, era una ciudad populosa que jamás pensó que iba a ser bombardeada. Todos conocemos el bombardeo de Guernica, ¿verdad? Bien, pues en Madrid se produjeron una serie de bombardeos constantes a partir de septiembre del año 1936. La aviación dirigida por Franco, ordenada por Franco, la aviación sobre todo alemana y en parte italiana, comenzó a bombardear Madrid como para implantar el terror. Yo lamento mucho decirlo, pero siempre lo diré, que Franco fue un terrorista, porque lo que quería era implantar el terror en Madrid para así que la población se sublevara y pudieran entrar las tropas de Franco en Madrid. Pero eso no ocurrió, porque entre otras cosas el gobierno se trasladó en pleno a Valencia. Valencia pasó a ser capital de España y tanto la población como el ejército y las milicias que defendían Madrid pues comenzaron con aquel célebre no pasarán y tardaron muchísimo tiempo en pasar. Al final pasaron, pero no se esperaba nadie esa defensa a ultranza de la población de Madrid. ¿Qué ocurrió? Pues que había que evacuar a los niños. Los niños se tenían que evacuar en los primeros momentos, ya a principios de octubre, cuando los bombardeos empezaron a ser constantes. Hay que tener una idea que fallecieron 2.700 y pico personas en Madrid y 23.000 no sé cuántos heridos. O sea que las consecuencias de esos bombardeos eran terribles, lo cual hizo que la opinión pública internacional tomara partido y comenzaran a llover ayudas tanto materiales, ayudas de todo tipo, como de alimentos o de suministros en general, e incluso pues determinados grupos de voluntarios que vinieron de forma totalmente neutral a ayudar a la población civil, sobre todo a los niños. Caso de Ayuda Suiza, que aquí en Burjasot tuvo la sede central en Madrid, una serie de voluntarios suizos de los que no quiero hablar, no quiero extenderme demasiado porque no es este el motivo de esta charla. Entonces todos estos niños que venían de Madrid tenían que acogerse de alguna manera, necesitaban casa, necesitaban comer, necesitaban incluso una familia, que ya no tenían algunos, y necesitaban escuelas, colegios, educación. Y aquí lo encontraron. Aquí aproximadamente 300 niños encontraron acomodo en casas particulares, en familias que los acogieron. Era un régimen que la República se inventó, el régimen de acogida familiar para todos estos niños refugiados. Y luego también crearon una serie de colonias infantiles para los niños mayores de 6 años y hogares infantiles para los niños pequeños, para los huérfanos, para los que tenían 2, 3, 4, 5 años, que no estaban en edad escolar, pero que necesitaban lo mismo, necesitaban una educación, necesitaban una instrucción, necesitaban el cariño que ya no tenían de sus padres, porque la mayoría eran huérfanos, y necesitaban jugar, divertirse, ser felices, ver
ver las naranjas, ver el sol y olvidarse de las bombas, de las explosiones, de las tragedias, de la sangre, de las ambulancias, de los gritos y del terrible temblor que se produce cuando una bomba cae cerca del domicilio o de la escuela. En concreto, en Burjasot había dos colonias infantiles. Ustedes las conocerán, por lo menos los edificios. Una era el convento, el antiguo convento de la calle Blasco Ibáñez, que se llamaba Convento de San Manuel, San Carlos, San Manuel, San Joaquín y San Carlos. Bueno, pues este convento, que dejó de serlo en la guerra civil y en la revolución, porque no hay que olvidar nunca que existen dos procesos paralelos y complementarios, que era la guerra por un lado y la revolución. Aquí había una auténtica revolución de los partidos de izquierda y de los partidos anarquistas y de los sindicatos, tanto la CNT como la OGT. ¿Qué ocurrió con estos niños? Pues simplemente que los trajeron a Burjasot, les dieron lo que acabo de comentar. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí y no en otros lugares? Evidentemente sí, ocurrió también en otros lugares, pero aquí se hizo una experiencia piloto que merece la pena recalcar. Federica Montseny, la primera ministra que ha tenido España, una anarquista catalana, Federica Montseny, era ministra del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Hecho mano de mujeres, porque esta es una historia de mujeres. Hecho mano de esas dos mujeres que he comentado antes, y les voy a repetir el nombre: Mercedes Maestre y Amparo Pons, cada una en una subsecretaría, una en Sanidad y la otra en Asistencia Social. Ambas tenían las ideas muy claras, eran muy feministas, creían en los derechos de la mujer, en los derechos del niño, y lo que querían era erradicar, por ejemplo, los asilos de niños. Los asilos, esos orfanatos que a veces hemos visto en las películas, tremendos, desgarradores, en los que los niños reciben muchísimo maltrato, muchísimos castigos, que no se les da ni cariño ni la educación que necesitan, que se merecen. Todo eso se eliminó de un plumazo, por un decreto. Todos esos asilos desaparecieron y las personas que los atendían, que generalmente eran monjas, pues dejaron de trabajar en ello. Aquí en Burjasot también había un asilo, aunque este era de ancianos, y evidentemente a las monjas del hogar sequera, el asilo de los pobres desamparados, se les invitó cortésmente y cordialmente a que desalojaran esa institución. No mataron a ninguna y las llevaron escoltadas a los domicilios que ellas indicaron. El Partido Comunista se encargó de dirigir y gestionar el asilo de ancianos. Lo digo porque es algo que no se conoce demasiado, pero creo que es importante saberlo, porque los ancianos continuaban allí, los ancianos siguen teniendo atención. Pero volvamos a los niños y vamos a ver la experiencia piloto que se hizo en Burjasot. El hogar infantil de la villa de San José
que es la Villa de San José, que la conocen ustedes, que está en la estación de Burjasot. Hay dos chalets enormes, pues si miramos hacia la huerta, el de la izquierda no es el de la derecha. Es una villa con campos de fútbol, en su día tuvo piscina, una serie de instalaciones deportivas. Esa villa la construyó un industrial de la minería vasco, bilbaíno, que quería vivir en determinadas épocas en Burjasot, cerca del mar, con un clima muy distinto del Cantábrico, y construyó una villa preciosa, encantadora, a principios del siglo XX, pero por circunstancias, este señor, que era republicano y que fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao, había basado una enorme fortuna en la minería. Este señor tuvo una enfermedad grave y degenerativa y decidió quitarse la vida de un disparo de una pistola en la sien cuando estaba en su despacho en Bilbao. Sus hermanas ya no tenían ningún interés en conservar la villa de Burjasot, porque vamos, venir de allí aquí pues era un poquito complicado para ellas, y llegaron a una especie de acuerdo, una negociación con el Colegio de San José, es decir, con los jesuitas de Valencia, para hacer una especie de permuta. Se quedaban los jesuitas, una sociedad intermedia, se quedaba con la villa y ellas recibían una especie de pensión vitalicia mediante acciones, una serie de acciones de sociedades. Les salía rentable porque tenían la vida resuelta y bueno, los jesuitas pues quedaron muy contentos porque a partir de ese momento en esa villa empezaron a frecuentarla los estudiantes del colegio, los profesores, los curas. Era la villa de recreo, la villa que podían jugar, podían divertirse, hacer deporte, todo lo contrario que cuando estaban en el colegio. Y cuando la República se fraguó, cuando la República comenzó, la segunda, hubo un momento en que los bienes de los jesuitas se requisan. Los jesuitas siempre han tenido una mala fama en España, han sido expulsados a finales del siglo XVIII y bueno, con la República pues también. Si no fueron expulsados, pues bueno, prácticamente. Pero la República se quedó con todos sus bienes, con todas sus escuelas, que estaban muy introducidos en la enseñanza, y la villa de San José fue requisada para hacer una escuela. No tengo claro si se llegó a hacer o no, eso era el año 34, pero en el año 36 esa villa pertenecía al Estado y como tal pues estaba preparada para acoger esta experiencia novedosa. Y Amparo Poch, en concordancia con Federica Montseny, llegaron al convencimiento de que había que crear escuelas, no escuelas, sino hogares infantiles, es decir, para todos esos niños que no podían estar en las colonias escolares. Las colonias escolares las llevaba otro ministerio. Es un poco complejo, los ministerios. En la República hubo muchísimos cambios de ministros, cambios de todo tipo, pero los niños huérfanos se quedaban sin saber qué hacer con ellos. Entonces se llegó a esta idea que fue la niña bonita de Federica Montseny, diseñada por Amparo Poch. La residencia de niños de San José, le llamamos San José, pero realmente no sabemos el nombre que tenía en aquel momento. Evidentemente no podía ser el nombre de un santo.
pero para que todos ustedes me entiendan, es la villa de San José. Pues allí había, a partir del año 37, aproximadamente 25 niños. Yo he visto fotografías de hasta 30, pero vamos, entre 25 y 30 niños. Y luego había unas 6 maestras. No eran exactamente maestras porque habían formado parte de la primera promoción de la Escuela de Puericultura de Valencia. Su nombre exacto creo que eran guardadoras. Curioso nombre para una profesión, guardadoras de niños. No sé, en las puericultoras. Entonces, el funcionamiento de esta institución era como una familia. Era como una casa donde había un rol de padre y madre. El director era un señor, la directora era una señora, y luego había aproximadamente 4 cuidadoras, 4 puericultoras, guardadoras de niños. Los niños podían recibir visitas, podían asistir a cualquier acto en Burjasot, podían relacionarse con los niños de otras colonias. Existe un articulado enorme en el régimen de colonias que lo explica todo. Estas mujeres, que voy a decir ahora mismo el nombre de algunas de ellas, a ver si soy capaz, porque me veo cada vez menos y no contaba yo con que aquí no hubiera tanta luz. Pero un momento y les digo el nombre. Más que nada porque conviene, aunque solo sea recordarlas, una especie de homenaje a estas mujeres. Matilde Sotos Menéndez, Antonia Lavernia Áviles, Carmen Pereda Gutiérrez, Consuelo Pereda Gutiérrez, que era hermana de la anterior, Consuelo Montesinos y Carmen Bernial Pedro. Estas mujeres explicaban a los niños lo que era la vida, les enseñaban a comer. Hay que tener en cuenta que eran niños de muy corta edad, 2, 3, 4, 5 años. Les explicaban los rudimentos de la escritura, les enseñaban a pintar. Pintaban soles, pintaban coches. Son tremendos los testimonios de una periodista que no recordará el nombre, me van a perdonar, Lucía, por lo menos me acuerdo del nombre, Lucía Sánchez Saornil. Esta periodista realizó una visita en el verano del 37 con Amparo Poch, precisamente, con la creadora de estas colonias, de estos hogares infantiles. Realizó una visita porque había habido un cambio ministerial tremendo y habían desplazado a Amparo Poch a otras funciones. Pero ella, como estaba ilusionadísima con este proyecto, pues visitaba con muchísima frecuencia a los niños, y los niños pues habían tenido pues apego. Los niños le tenían cariño y se forman una serie de vínculos que son totalmente comprensibles. Cuando los niños han perdido a los padres y hay alguien que les da cariño, pues evidentemente se vuelcan en ellos. Pues cuando Amparo Poch llegó a la villa, llevaba ya un par de meses sin verlos, los niños se la abalanzaron. Había una niña que recibió un disparo en la nalga izquierda en una carretera de Toledo. La pobre chiquilla tenía 2 años y no sabía nada, ni supo nada de sus padres nunca, pero la encontraron unos soldados republicanos, por supuesto, y la salvaron.
pues esta niña lo único que decía era que los malos eran los pum pum, los bum bum, es decir, los que disparaban. Esa niña era la más pequeña de todas las y los que estaban en Burjasot, se abalanzó sobre Amparo Poch en el momento que la vio, con esas sonrisas tan infantiles y tan inocentes que tienen los niños. Y lógicamente pues la escena es una escena de película, es una escena que valdría incluso la pena que alguien la filmara. También había un chico de 12 años, porque a este tipo de instituciones se les solía incluir algunos niños de mayor edad, de 10, 12 años, iban a la escuela, pero que vivían allí. Y hacían como el hermano mayor. El hermano mayor, el que los cuidaba, el que les aconsejaba, el líder. Pues este niño, este chico, estaba en ese hogar infantil porque había tenido una serie de problemas, no se había adaptado, se lo habían llevado a Francia a una colonia infantil. Sabemos que muchísimas colonias infantiles se instalaron en otros lugares, en otros países, en caso de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, de Suiza y hasta de Rusia. Pues este niño no se adaptaba, era muy rebelde, estuvieron a punto de meterlo en un correccional, pero Amparo Poch le dijo no, dejármelo a mí, que esté con nosotros y se reinsertará. Y evidentemente eso es lo que ocurrió. El cambio fue tremendo y llegó a la conclusión, Amparo Poch, de que ese niño realmente el problema que tenía era que no sabían tratarlo. Y así fue. ¿Y qué ocurrió con todo esto? Bueno, antes voy a comentar otras cosas. Voy a comentar otras dos colonias infantiles que estaban muy cerca. Una estaba en Benimamet y otra estaba en Godella. En Godella creo que había dos, pero una la tenemos muy localizada. Conocerán ustedes, cuando hayan ido a Bétera, por la carretera de Bétera, el huerto de San Mauro. Seguramente les sonará. Allí hay una masía de San Mauro. Bueno, pues esta masía, que tenía un enorme naranjal, campo de naranjos tremendo. Esta masía, cuando se quedó deshabitada porque los dueños pues huyeron. Lógicamente, pues muchas personas de derechas huyeron, como es normal, porque aquí había una revolución y no había guerra directa de frente, pero sí que había una revolución. Entonces, pues para salvar su vida, pues desaparecieron, se fueron a otros lugares. El caso es que en Madrid los niños huérfanos de los padres del gremio de periodistas y de artes gráficas habían sido reunidos y en una escuela, en una colonia infantil que se creó en Madrid, en el Paseo de la Castellana, uno de los palacetes del Paseo de la Castellana, el número 32 en concreto. Cuando arreció el bombardeo, dijeron, pues hay que trasladarnos, la colonia Pablo Iglesias, que así se llamaba, hay que trasladarnos. Y se trasladaron a Valencia. Nos trasladaron exactamente a otro lugar que conocen ustedes, que es la Finca Roja. En ese momento se llamaba la Casa Roja. La Finca Roja era una mole enorme, de varias alturas, rodeada de casas bajas. Allí estaban muy contentos, muy a gusto. Hay fotografías en la prensa de la época en las que se pueden ver los niños, jugaban en el patio interior. Y esos niños, cuando Valencia empezó a ser bombardeada también en el 37, pues el blanco de la Casa Roja era un blanco rojo tremendo.
Entonces era muy peligroso que estuvieran allí y gestionaron con el ayuntamiento, en ese momento era el consejo municipal de Godella, gestionaron a ver si tenían alguna casa, villa similar a las de Burjasot, y encontraron esta que estaba desplazada, muy alejada de la población, pero estaba muy bien comunicada, bien dotada y además disponía del naranjal, que podía dar frutos y podían incluso pues, servirles de ingreso toda la producción de naranjas. Entonces el ayuntamiento de Godella la adecuó como más o menos pudo, dejó suministros, víveres para 5 días, y a partir de ese momento pues los niños de Madrid que habían estado en la Casa Roja, en la finca Roja, en la colonia Pablo Iglesias, se trasladó al completo 50 o 60 niños a la Masía de Santa Laura. Otra de las colonias infantiles fue la Benleider, la colonia Benleider de Benimame. Esta colonia infantil estaba en otro edificio que también conocen ustedes, que es conocen el molino de Bonain, me imagino, el molino de Bonain, que está entre Benimamet y Beniferri. Allí hay una serie de casas. Una se llamaba la Masía del Canonge, y ahora es una discoteca muy famosa. La discoteca muy famosa que se llama George Enrico. Bueno, pues eso también fue una colonia infantil. Se llamaba Benleider porque Benleider era el nombre común, el nombre de Benjamin Leider, de Nueva York, que aficionado a la aviación, que se vino voluntario a España, como tantos otros, en las brigadas internacionales, y se alistó, se enroló en el ejército español, pero en aviación, y era piloto de aviación. Pues este fue el primer norteamericano que falleció en combate en la guerra civil, y realmente los norteamericanos, pues como son tan dados a los homenajes, pues hicieron unos homenajes tremendos cuando fue el cuerpo allí, fue tremendo. Y en honor a este primer fallecido, a este aviador, se creó el comité norteamericano de ayuda a España, creó una colonia infantil subvencionada, sufragada por ellos, y se llamó Benleider, y estaba ahí en Benimamet. Y bueno, pues me queda comentarles también otra colonia infantil en Burjasot, que era muy poco de esta colonia infantil, aproximadamente 25 o 30 niños estaban en ella, y bueno, realmente eso es lo que hemos podido averiguar. Es algo que está en fase de estudio. Es una parte de la historia de Burjasot que ha estado oculta, ha estado olvidada, y las personas mayores querían saber nada. Realmente ha sido bastante difícil extraer poco a poco estas historias, como la historia que acabamos de contar, como la historia de Ayuda Suiza, de aquella organización suiza que vino con voluntarios, con víveres, con alimentos, con ropas, para salvar a los niños de Madrid. De hecho se llamaba así, Ayuda Suiza a los niños de España. Qué nombre más bonito. Un nombre que tenían hasta grabado en los camiones. Y llegó lo que tenía que llegar. Llegó, por desgracia, y por falta de ayuda internacional, llegó el desastre de la pérdida de la guerra. Y digo desastre porque para miles y miles y miles y cientos de miles de personas fue un auténtico desastre. No solo por los que fallecieron o por los que fueron asesinados, fusilados en los primeros momentos después de juicios sumarísimos, sino por todas las personas que tuvieron que marcharse
que tuvieron que marcharse de España y exiliarse en condiciones precarias en Francia, en Argelia, en México y en otros países. ¿Y qué ocurrió con las maestras? Pues no lo sabemos, pero sí que hay testimonios de otras maestras de otras ciudades, de otras provincias, en que lo pasaron muy mal. Algunas fueron asesinadas en los primeros momentos de la guerra. Algunas maestras republicanas en las provincias en las que triunfó el alzamiento de Franco, del grupo rebelde que se rebeló contra el gobierno, contra sus propios compañeros del ejército. Por ejemplo, en Galicia, una maestra de una población rural pues fue a clase, fue a su escuela al día siguiente a ver qué ocurría y la cogieron y la mataron. Y el marido, que también era maestro, pues viendo que no llegaba la mujer, pues fue a ver qué es lo que ocurría y también lo mataron. Pues eso que cuesta digerir cómo el odio puede engendrar esa violencia poco entendible. Pero resulta que en las guerras se desatan pasiones que en situaciones normales no tenemos. Entonces resulta difícil juzgar, y tampoco es conveniente juzgar esas actitudes. Pero evidentemente las maestras republicanas tenían más ilusión que nadie, más ilusión incluso que los propios maestros. Eran maestras porque no podían ser otra cosa. Eran maestras porque son dos profesiones, enfermeras y maestras, en las que estaba bien visto que la mujer accediera a esos puestos. Pero si llega a tener otra educación, otras oportunidades, otros condicionantes sociales, pues podían haber sido universitarias, podían haber sido pues cualquier otra cosa, salvo los sacerdotes. Podrían haber sido generales, podrían haber sido médicos y podrían haber sido contables o toreros. Y esa es la historia que quería contarles. Sí que me gustaría, si quieren hacer alguna pregunta, cualquiera de nosotros, alguna aclaración, algo que ustedes recuerden o que hayan oído, pues sería interesante, ya que esto es una charla, coloquio, pues que tengamos un coloquio entre todos. Y por lo demás, pues muchas gracias por su atención. Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Hacer alguna pregunta? Agustín. Bueno, déjalo, yo hablo. Yo quería aclarar una cosa que nunca queda, he sentido 2 o 3 charlas y siempre queda un poco así difuminado. Las 2 diputadas radicales socialistas, no es que una no quería los derechos de la mujer y la otra sí, las 2 querían los derechos de la mujer, las 2. ¿Está entendido? Sí. Bueno, pues las 2 querían los derechos de la mujer, las 2. ¿Qué ocurría? Que una veía que no era el momento, porque estaban por el machismo, por la Iglesia, estaban dominadas, y entonces veía que no era el momento porque en vez de beneficiar a la República podían perjudicarla. Pero las 2 estaban por los derechos de la mujer, las 2. Y luego hay otra cosa que cuando se dice en el mismo tema, que la Iglesia, aparte del machismo, fue otro de los elementos
por los cuales no querían darle el voto a la mujer. Efectivamente, y eso había que explicarlo, la función de la Iglesia, no pasar a decir la Iglesia estaba en contra, pero a ver, desmenuzarlo. ¿Por qué la Iglesia estaba en contra? La Iglesia sigue estando en contra ahora igual que entonces, igual exactamente. Entonces hay que explicar un poco, decir por qué en aquel momento mucha gente de izquierda se metió con la Iglesia, y cuál era la función de la Iglesia en contra de la mujer. O sea que siempre decimos la Iglesia, yo lo he sentido muchas veces, pero nunca se delimita la función de la Iglesia en eso. El machismo, pues sí, el hombre, pues claro, sí, eso está claro, siempre se ha dicho y está claro. Pero en la Iglesia, decirlo muy claramente cuál era la función de la Iglesia. Cómo ella misma denunciaba, es lo que yo entiendo, denunciaba, las mujeres decían, oye, que mi marido está con los comunistas, está con los socialistas, fíjate el problema, y el cura escuchaba, ¿y qué pasa? Que luego lo denunciaba a Falange y a las fuerzas reaccionarias, y hay que decirlo bien claro, cuál era la función de la Iglesia, no decir, la Iglesia estaba en contra y tal y cual, no, hay que decirlo con detalle, cuál fue la función de la Iglesia. Fue de lo más reaccionario, de lo más retrógrado, y bueno, y muchas cosas más se podrían decir. Es lo que yo entiendo de la función, por lo que he leído siempre, de la Iglesia en cuanto al papel que tuvo en la República. Eso es lo único que quería decir. Bueno, yo creía que lo había dejado claro, pero evidentemente Agustín lo ha dejado más claro. Las dos diputadas evidentemente querían el voto de la mujer, eso está clarísimo. Y una lo quería ya y la otra pensaba que la oportunidad no era la adecuada, no era el momento adecuado. ¿Y por qué? Pues porque faltaba cultura, faltaba educación, faltaba... o sea, no se puede ser democrático si no se ha aprendido lo que es la democracia. Y eso es lo que Kent Vitoria pues, quiso explicar a los diputados. Y bueno, no lo consiguió porque al final pues, se aceptó que las mujeres mayores de 23 años pudieran votar. Evidentemente, eso no estaba en contra de la República, ni mucho menos. Era el miedo que había a que los determinados partidos de la derecha, la CEDA, triunfara, como triunfó en las elecciones siguientes. Es decir, que Victoria Kent seguro que pensaría, ¿veis cómo yo tenía razón? Que no era el momento adecuado. Pero bueno, las mujeres tenían todo el derecho del mundo al voto. Juzgar ahora mismo si fue pertinente o no fue pertinente, pues bueno, es complicado, porque estamos viéndolo desde el punto de vista actual, en el que la mujer tiene todos los derechos, o casi todos los derechos legales, y ha cambiado muchísimo, y ahora tiene el acceso al trabajo fuera del hogar, y tiene una serie de derechos, ahora tiene menos que hace unos años, pero bueno, no es el caso. Respecto al papel de la Iglesia, bueno, pues el papel de la Iglesia daría para una conferencia 2, 3, 4 o 5. Entonces, aquí hablar de las maestras republicanas, de la mujer y de sus derechos, pues bueno, es mejor dejarlo así, lo has explicado. Los curas defendían sus intereses económicos y sus intereses de poder, de control social. La mujer, por determinadas circunstancias, pues iba más a misa que el hombre. Por determinadas circunstancias se confesaba más que los hombres. No tenía menos acceso a los partidos políticos que los hombres, a los sindicatos. Entonces, pues seguro que se dieron casos en los que hubo denuncias
conscientes o inconscientes hacia sus propios congéneres, hacia sus propios hijos, novios, padres o maridos. El aprovechamiento no, ahí ya no podemos entrar. Ahí habría curas que tendrían el secreto de confesión a calicanto cerrado y otros que tardarían 2 minutos en salir corriendo y comentar: fulanito es esto, fulanito es lo otro. ¿Alguna palabra más? Bueno, yo no quiero reavivar la polémica, y lo he dicho cuando he hecho la intervención, pero los derechos, hay grandes leyes paternalistas y en pro de la mujer y con muy buenas intenciones que quitan derechos y sobre todo hacen que las mujeres sean como menores de edad. La conquista de los derechos sociales y civiles de las mujeres es la conquista de las mujeres por su mayoría de edad. Si yo entiendo el contexto histórico que vivieron Victoria Kent y Clara Campoamor. Entiendo cuál fue su función como diputadas y cuál fue su función en esos momentos. Entiendo que eran 2 mujeres de 400 y pico diputados. Yo no hablo solamente de Victoria Kent, sino de esos 400 y pico diputados que formaban parte de sus partidos y de otros partidos que tampoco entraron en la dinámica de discutir porque no les importaba mucho de ellos absolutamente nada que las mujeres votaran. Si el problema es que en ese momento los que tenían que votar eran los que estaban más preparados, no todos los hombres eran de izquierdas y todas las mujeres de derechas. No estábamos en una situación en la que se podía hablar de género y de ideología al mismo tiempo, y por lo tanto era injusto que a las mujeres, y ella como mujer y cualquiera que fuera mujer, no le podían a ninguna de sus camaradas y a ninguna de sus compañeras y a ninguna de las mujeres que había llegado en ese momento como ella hasta ahí, permitirle que pudiera ser diputada sin poder votar. Eso es un absurdo impresionante. Es un absurdo impresionante. Y respecto a lo de la Iglesia, y por enlazar un poco porque efectivamente que muchas veces sacamos del debate a la Iglesia, pero sí es cierto. ¿Por qué las mujeres estaban organizadas más socialmente en las iglesias y no en los partidos políticos? Pues muy sencillo. Una de las cosas de las que se tenían que haber planteado muchos de los partidos políticos y movimientos sociales de esa época es porque más de la mitad de la población no participaba. Que porque eran cómplices de esa sociedad machista y patriarcal que también formaba parte y desarrollaban, incluso aunque estuvieran a favor de esos derechos sociales, no dejaban participar o no daban pie a participar a las mujeres dentro de los partidos. Las mujeres estaban destinadas de casa para adentro, de la puerta de casa para adentro. En la puerta de casa para adentro no se mete nadie excepto la Iglesia. Y es por eso, por lo que las mujeres, su forma de asociarse, de relacionarse en esa época, mayoritariamente, si no tenían forma de relacionarse, de forma la mayoría, en sus entornos laborales, etcétera, evidentemente, pues era la Iglesia. Cómo eso nos tiene que dar que pensar de cuándo un estrato social lo abandonas y luego le exiges. Es lo que vivieron además el debate que no era ideológico, que era un debate que, porque pertenecían al mismo partido, no era un debate ideológico, era un debate que tenía que ver entre si asumían el principio de que la mujer era mayoría de edad o no. Una ley que explica un poco lo que quiero decir. Una de las leyes fundamentales en cuanto a derechos de los trabajadores durante la República fue la jornada de trabajo de las 8 horas y otra fue regular el trabajo de nocturno, y era el trabajo de nocturnidad, degradante, tal, no sé qué, y incluía a las mujeres y a los menores. Pero además en el mismo grado.
En el mismo grado, se prohibía que las mujeres hicieran trabajo nocturno, se prohibía que las mujeres hicieran trabajo en las minas, se prohibía que las mujeres hicieran tal, como diciendo, no son los seres a los que proteger. Pero si no nos habéis dado voz para votar, si no nos habéis dejado entrar en el mundo laboral en las mismas condiciones. En esa época, las mujeres, por el mismo trabajo que los hombres, cobraban el 50% menos. Que tampoco es una cosa que me extrañe muchísimo, porque hoy en día están cobrando el 30% menos. Estamos cobrando el 30% menos. Pero estábamos en esa situación. Como también las mujeres diputadas que en ese momento llegaron y en ese momento fueron diputadas, también pertenecían a un contexto social muy concreto porque pudieron llegar ahí por lo que pudieron llegar. Otras muchas no. Y ni siquiera darles la voz, ni siquiera darles la posibilidad de que pudieran votar, es muy complicado. Son diputadas que para mí abrieron una vía muy grande. Para mí la diputada que me representa es el 36, Dolores Ibarri, pero evidentemente son diputadas que abren una vía a un debate que se tenía que producir y que la mayoría del Congreso de los Diputados le dio la espalda porque no le interesaba en absoluto. No le interesaba en absoluto, y estamos hablando de que era la mitad de la población. Y cuando la mitad de la población no participa en absolutamente, no, lo quieres excluir de todo lo que tenga que ver de los preceptos que tú quieres llegar, te estás equivocando. Y eso es fundamental. Que otra parte es lo que hemos explicado, evidentemente el contexto histórico yo lo entiendo, yo no lo disculpo ni lo comparto, pero lo entiendo. Pero hay que saber también ir más allá de eso y de lo duro que debió de ser para muchas mujeres ver cómo gente que para ellas eran estandartes del movimiento feminista se ponían a discutir, y cómo una mujer que había luchado tanto, porque Victoria Kent logró ser una de las primeras mujeres universitarias, pero muchas mujeres en ese momento estaban en la universidad y entraban como oyentes porque no podían ni siquiera sacarse el título, porque no tenían derecho a estar en esa clase. Todo eso, y cómo el movimiento feminista empieza por las sufragistas, porque lo primero con lo que quieren romper las sufragistas es con que a las mujeres se les trate como menores de edad. Con lo primero que quieren entrar. Por eso es tan importante el derecho al voto. Por eso sorprende que Victoria Kent en ese momento no lo entendiera de esa manera. Y tampoco estoy de acuerdo con denostar su figura, porque me parece que fue una mujer y una política muy, muy interesante y que hizo realmente, sobre todo en cuanto a las mujeres en las prisiones, etc., hizo un trabajo magnífico. Pero hay que saber también criticar esa posición. Sí, yo quiero hacer una pregunta, y como se ha estado diciendo sobre lo que es la política que lleva la derecha y la política de la Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que ha pasado los años, pero lo que es la política de la derecha y la política de la Iglesia sigue siendo la misma, cambiando un poquito de color, pero siempre siendo lo mismo hacia las mujeres, ¿no? Porque si vemos la postura que tiene la Iglesia sobre las mujeres, pues cambia muy poco con la postura que tenía hace 80 años. Sigue pensando lo mismo y sigue haciendo lo mismo. Con otra cara, con otro color, más suave, más esto, pero según el momento que tiene que decirlo, lo dice. Y la derecha pues sigue aplicando la misma política que la Iglesia. ¿Por qué? Porque es una moneda, pero con la misma cara. Porque quieren tener a la mujer siempre bajo sus mandatos y su forma de hacer. ¿Por qué a la mujer no se le puede dar derecho al voto? Pues muy fácil, porque es una forma de tener controlada una parte de la sociedad. No se le da derecho al voto, y cuando se le da se le dice, bueno, pero a los 23 años es cuando puede votar. Pues muy bien, si yo a los 23 años es cuando yo puedo votar, ¿por qué a los 18 la Iglesia me puede casar para tener hijos? Entonces yo creo que es una contradicción que yo sea mayor de edad para una cosa y no mayor de edad para otra. Entonces yo creo que ahí tendríamos que pararnos y pensar qué es lo que hace la Iglesia y qué es lo que hace la derecha. Entonces es el miedo que se le tiene
darle la libertad a la mujer para que pueda ser libre y hacer con su cuerpo y con su mente lo que pueda hacer un hombre, otra persona. Es que no somos más ni menos que iguales. Lo que pasa es que le interesa a la Iglesia como a la derecha dividirnos y decir que somos diferentes y tal. En la forma de trabajo, en la forma de todo. ¿Pero por qué? Mismo trabajo, mismo salario, que no hay más. Un trabajador y una trabajadora, si realiza la misma faena, tiene que hacerlo. Si ahora en democracia hemos tenido al Partido Socialista gobernando y no ha llegado al 100% del tema de la igualdad hombre y mujer, tenemos al PP gobernando y lo único que está haciendo es quitarnos los derechos que tenemos, entonces pues yo creo que habrá que pensar por qué quieren hacer lo que está haciendo con el pueblo, y en este caso que estamos hablando hoy sobre el tema de las mujeres. Sí. ¿Nadie más quiere tomar la palabra? ¿No hace ninguna pregunta? Bueno, pues yo quiero hacer una pregunta, Manuel. Ya sé que no es el tema, me voy a desviar un poco, perdonadme, pero me ha llamado mucho la curiosidad la anécdota sobre el asilo y el Partido Comunista aquí en el pueblo. ¿Podrías ampliarla un poco, aunque no toque ahora? Pues poco más puedo ampliar. Lo he comentado precisamente porque estamos aquí, porque estamos en la sede Izquierda Unida. El Partido Comunista en Burjasot cuando empieza la guerra civil, es muy pequeño. El Partido Comunista en Burjasot, pues a lo mejor son 4, 5 o 6 personas nada más. Hay una persona que forma parte bueno, realmente cada partido aporta al Consejo Municipal 2 militantes. Uno que ejerce de consejero y el otro que ejerce de suplente. Entonces, si uno puede ir a la reunión, va el compañero. Entonces, en Burjasot, el alcalde, que era Riera, cuando empieza el 18, la misma noche del 18, pues convoca a todos los partidos y sindicatos y les dice: oye, pues está pasando esto y aquí va a haber una revolución y necesito controlar el pueblo, porque si no, pues puede ser terrible. Y uno de ellos, del Partido Comunista, es Calpe. No recuerdo más bien el nombre, si es Antonio Calpe, pero el apellido es Calpe. Y de hecho, es el tesorero del comité municipal. No sé si conocéis los billetes de Burjasot, billetes de curso legal, monetario. Unos son de 25 céntimos de peseta y otros de 50 céntimos. Si veis alguno en alguna fotografía o tenéis la suerte de tenerlo en la mano, el depositario es Calpe, y Calpe es del Partido Comunista. Bueno, pues este señor es el que se compromete a que su partido sea el que gestione y controle y dirija el asilo de ancianos de Sequera. He dicho antes que las monjas no podían continuar porque había un imperativo legal, una ley que lo prohibía, el que las monjas siguieran asistiendo socialmente en los asilos a los ancianos o a los niños o a los huérfanos, y precisamente por eso las escoltaron, el comité municipal, en 2 o 3 coches que tenían, las escoltaron a los domicilios que ya os dijeron. Y a partir de ahí, lo que sucedió no lo sabemos. En las actas municipales no aparece nada de esto, creo. No sé si tú has visto algo. Amparo a lo mejor recuerda algo de haber visto. Yo desde luego no vi nada de la gestión de lo que se hizo allí. Solo sabemos que tomaron posesión de eso, y no sabemos si montaron allí la sede o no, porque no lo podemos saber de momento. En algún momento pues lo sabremos, ya que hemos tenido la suerte de poder investigar
tanto Amparo como yo y algunas otras personas, la guerra civil y la república en Burjasot, pues poco a poco iremos sacando cosas, u otras personas se atreverán a sacar más cosas. Pero no puedo decir mucho más. Este es uno de los billetes de 50 céntimos en concreto, y ahí no sé si pone Manuel o Antonio Calpe, pues este. Y si quieren verlo alguno de ustedes, pues es muy curioso. Esos billetes se crearon porque había un problema tremendo, había dos problemas tremendos en Burjasot. Uno era el paro obrero, el subsidio del paro salía de los impuestos municipales o del propio ayuntamiento, a los parados se les pagaba el ayuntamiento, no les pagaba el Estado. Y el otro era que no había dinero contante, no había moneda, flujo monetario para poder comprar pues el pan o la carne o el pescado o cualquier otra cosa. Entonces muchísimos ayuntamientos, no solo el de Burjasot, emitieron papel moneda. Y bueno, pues estos son los dos que, he dicho, ahí pone la fecha en la que se autorizó, y con la garantía, con la propia garantía del ayuntamiento, es decir, que en cualquier momento los poseedores de esos billetes podían ir al ayuntamiento a canjearlos por otras monedas estatales de uso legal, pesetas, rubias o 2 reales o lo que sea. Y bueno, pues no. Muchas gracias. ¿Nadie? ¿Josefa? Después de haber escuchado la historia de Burjasot en la República, a mí me queda una laguna desde esa fecha hasta los años 71, en el cual pues, las mujeres de aquí podemos dar unos datos en ese momento, pero para que haya una continuación de lo que pasó de una época hasta la otra. Yo solamente quiero decir que en el año 71 por Burjasot andaban niños sin escolarizar, y hay mujeres en Burjasot que estuvieron en la cabeza de las reivindicaciones pidiendo escuelas y tal. O sea que eso sería para otro debate y para en otro momento. Nosotros nos ofrecemos para explicar lo que en aquella época las mujeres hicieron en Burjasot. Y hablando del tema de las mujeres, que yo ya me paso del tema, ¿no? Pero hablando sobre el tema de las mujeres, quería decir que las mujeres han luchado siempre han luchado para tener sus derechos y están ahí. Quiero explicaros que hay una exposición de las mujeres republicanas expuesta, que la expusimos el día 23 en el Sindicato de Comisiones Obreras, en la Plaza de Nápoles y Sicilia. Yo invito a todas las personas que están aquí que las vean. Hay mujeres de 1918 que ya estaban luchando, y eran mujeres que estaban no en las direcciones, pero hay que ver también, porque está la biografía de cada una de ellas, está la historia, cómo tuvieron que luchar y cómo tuvieron que llegar a los puestos. Hay intelectuales, hay maestras, hay mujeres del campo, hay obreras del servicio doméstico, que están sus historias y hay que leerlas. Nosotros queremos traer aquí a Burjasot, se lo digo a los compañeros, que me ayuden a traer esa exposición aquí para que el pueblo de Burjasot se entere de lo que es. Desde cuándo las mujeres luchan, que no es de ahora, Gracias, Josefa. Cogemos el guante en tus 3 propuestas. ¿Alguien más quiere hablar? ¿O pasamos ya a cenar? Pues nada, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Hemos aprendido muchas cosas. Y bueno, el año que viene volveremos a repetir los actos republicanos. También os invito a que participéis en el resto de actos trabajos durante todo el año.